Qué placer de saludarlos, el gusto de estar nuevamente con ustedes en voz alta. Trato de irme a esa parte de la llanura de la provincia de Córdoba y una niña que la mandan a hacer una compra y que se anota algo para no perderse, pero claro, va mirando el piso, mira sus propios pies, según la definición que ella misma ha dado, y se pierde hasta que alguien le pregunta, ¿vos sos la hija de Cleofé? Y la trae de vuelta a casa. El que la trae de vuelta a casa es el cartero, y la trae en un canasto, no en un canasto cualquiera, en un canasto lleno de cartas, de palabras, de letras, el nombre de la madre. Digo, había un destino tan marcado de pequeña para nuestra querida María Teresa Andrueto. ¿Cuánta fuerza tendrá ese recuerdo en su propia historia? Eh, El placer de no recibir. sé si eso, ¿Cómo estás, María no sé si Teresa? eso me ha marcado a mí o yo he elegido esa escena para encontrar ahí el comienzo de todo lo que me gustó, me ha gustado. Pero ese recuerdo viene permanentemente a tu vida, ¿no? Todo el tiempo, sí. Es uno de los recuerdos más antiguos. Y como he regresado mucho a él por distintas circunstancias, porque he escrito sobre eso, hay un poema aparecido en distintos lugares, este, bueno, se ha ido como sucede con la memorización de los recuerdos, se va como esculpiendo de algún modo. Pero sí, en efecto, eh, se va convirtiendo en relato, me refiero, ¿no? Pero en efecto, me encontró el cartero, era el hijo del maestro Bono, que era el maestro del pueblo, ahí estaban las cartas, me reconoció porque preguntándome el nombre de mi mamá, bueno, todas esas cosas, ¿no? Lo que no pude conocer era el nombre de tu papá, ese inmigrante piamontés, Mi papá partisano. se llamaba Romualdo Stefano. Sí, yo cuando era chica me daba un poco de vergüenza tener padres con nombres raros. Cleofé, por ejemplo. Bueno, el nombre de mi papá sí, no era un nombre común, pero el de mi mamá, único. Yo no conocía, no he conocido otra Cleofé. Hubo algunas, pero muy, muy extraño ese nombre. Y bueno, en el pueblo, y recibían cartas, y entonces venían esos nombres en las cartas. Vos hablás de los nombres, casualmente estos días en la radio conversábamos cómo esos nombres de nuestros padres o de nuestros abuelos, esos nombres raros que a vos no te gustaban y a mí tampoco, pero parece que se han vuelto a poner de moda, Tere. Así es, así es. Sí, y después, claro, lo que pasa es que cuando uno es niño quiere, quiere ser como todos. Y bueno, después ve que las ciertas singularidades también son interesantes en la vida de las personas, ¿no? Bueno, entre ellas los nombres. No Para mí, quiero, que me gustaban las palabras, claro, claro, claro. Quiero detenerme en esa niña, ¿no? Que en los recreos le contabas historias a tus compañeras, a tus amigas, la que leía sí. incansablemente, pero la que no paraba de contar historias, eras esa. Isa, claro, esto en lo real, porque después uno, digamos, a medida que con los años va alejándose de ese recuerdo, le puede encontrar otras cosas. En ese momento era un deseo de hacerme de amigas y un descubrimiento de alguna característica que yo tenía, alguna singularidad que no era la de ellas y entonces me permitía ofrecerles algo, que era esto, ofrecer lo que yo leía, ¿no? Y hubo un tiempo en que eso era como vergonzoso para mí también, porque yo en realidad eso iba unido como a una cierta mentira, porque bueno, yo leía cosas y reciclaba lo que leía, digamos, para contárselo, y eso era, pero le decía que era mi propia invención. Y en realidad, cuando uno escribe, hace también eso, uno recicla todo el tiempo, un escritor recicla cosas que oye, que vio, que escuchó, que leyó, digamos. Un escritor es un gran cocinero, un gran reciclador de sobras, digamos, de palabras
que sobran por ahí en la vida. Hablamos de Cleofé, de tu mamá, que con solo haber tenido una instrucción primaria, ella es la que te inculca el amor y la pasión por los libros. Sí, mucho. Mi papá y mi mamá, los dos, pero mi mamá era una lectora muy apasionada y emotiva. Le gustaba mucho cómo sonaban las palabras, mucho las historias, también poesía cuando éramos chicas. Después dejó de leer poesía y fue más una lectora de relatos, pero eh, la cuestión emocional. Mi papá era un lector, un lector de literatura informativa, era sí sabía poesías de poetas italianos, él había estudiado en Italia, y él sí tenía una formación terciaria y recordaba de memoria muchos poemas de grandes poetas italianos. Pero en el cotidiano él era un lector informativo, le interesaba saber. Y a mi mamá le interesaba sentir, me parece, cuando leía. Y entonces, bueno, un poco en esas dos orillas se va formando mi condición lectora. Nombraste a tu papá, a Italia, los escritores italianos, el partisano que se había opuesto al fascismo, lo había hecho activamente. ¿Qué te contaba? ¿Qué te decía él de esa experiencia? Sí, eso, y también tengo, vos sabés que yo, después que él murió, fui por primera vez a Italia. Él tenía ya sus hermanos, sus padres, o sea que nosotros tuvimos siempre mucha relación por correspondencia con toda la familia de mi papá. Pero yo recién viajé por primera vez después que él murió, unos años después, un par de años después, recién pude ir. Y, y tengo un libro de Airasca, el pueblo de mi papá, fue un lugar donde hubo una base aérea durante el gobierno de Mussolini. Y ahí, en ese libro, también se menciona, hay un relato de los airasquenses, o sea, los habitantes del pueblo, que desertaron, que se unieron al movimiento partisano, etcétera, y ahí está el nombre de mi papá también. Él contaba, él estuvo 2 años, él es la generación que fue llamada la primera que fue llamada al frente de batalla. O sea, tenía la edad de los primeros que llamaban, cuando Italia entra en guerra, cuando Italia, digamos, ingresa a la guerra mundial. Hay una situación familiar. Un cura a, pariente de su mamá, le insiste a la madre de que mi papá se presente como voluntario porque Italia está por entrar en guerra y a los que no se presenten como voluntarios es probable que los manden fuera del país. Bueno, mi papá no quiere, se resiste, hay un problema familiar, pero finalmente lo hace, ingresa, se presenta y a la semana Italia entra en guerra. El haberse presentado hace que él quede dentro del territorio italiano. Está un tiempo ahí y se escapa, se deserta y se une al movimiento partisano de las montañas de la zona donde él vivía, porque su pueblo queda casi pegado a Torino. Y ahí es muy fuerte el movimiento partisano, en las montañas hacia los Alpes, ¿no? Partimos de este reportaje conociendo tu propia historia. Vamos a hacer una pausa. Te digo que una de las preguntas que tenía preparada para hacerte ya no la puedo hacer porque te estoy viendo, porque iba a hacer la pregunta, ¿cómo es tu biblioteca? Y la estoy viendo ahí. Esto es un poquito de la Me biblioteca, es imaginaba. grande la biblioteca. Hacemos una pausa, María Teresa, y ya venimos. ¿Cómo no?